Hola, buenos días. Hoy continuaremos hablando de la teoría de la elección social. En particular, veremos el teorema de May, un resultado bastante simple de comprender, sobre todo porque lo aplicamos continuamente en nuestras votaciones democráticas de mayoría simple. Sin embargo, también veremos con ejemplos concretos cómo este teorema se suele generalizar, pero no de la mejor forma, generando algunos problemas en nuestros mecanismos de votación. Todos quienes hemos vivido en democracia y somos mayores de edad, hemos participado o como mínimo visto algún proceso de votación, en que un grupo de personas colectivamente debe elegir o votar entre distintas alternativas. Me refiero, por ejemplo, a elecciones presidenciales, parlamentarias, etc. Más allá de toda la compleja logística detrás de este tipo de votaciones, a nivel matemático, estas elecciones en realidad no son más complejas que cuando estamos en una reunión de amigos y queremos decidir a dónde nos vamos de fiesta. En general, una solución rápida y que todos comprendemos es la votación por mayoría, de modo que, como el nombre lo dice, acabemos la noche en lo que decida la mayoría. Pero vamos por partes. Concentrémonos en las reglas de mayoría, pero de momento solo para votaciones entre dos alternativas, que podrían ser dos candidatos, la opción de aprobar o rechazar una ley, o dos formas distintas de pasar la noche entre amigos. Para cada caso, cada votante debe elegir entre una de las dos alternativas. Bajo una regla de mayoría simple, ganará la alternativa que reciba más votos. En cambio, bajo una regla de mayoría absoluta, se elige la opción que reciba más del 50% de los votos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, veámoslo con un pequeño ejemplo. Supongamos que estos fueron los resultados de la votación. Note que se suele votar nulo cuando no te gusta ninguna alternativa, mientras que un voto en blanco significa que te da lo mismo cuál alternativa gane. En caso de que el voto fuese obligatorio, como ocurre en algunos países, o como sería el caso en un grupo pequeño de amigos que se quieren ir de fiesta, entonces los resultados podrían ser estos que están aquí a la derecha. Si la votación fuese por mayoría simple, entonces ganaría la alternativa A, que es la alternativa que tiene más votos a favor. Sin embargo, si la votación fuese por regla de mayoría absoluta, entonces no habría ganador y tendrían que repetir la votación, de modo que quizás los votos nulos y blancos acabarían cediendo para optar por un ganador definitivo. La aprobación de algunas leyes de algunos congresos o parlamentos deben ser votadas por mayoría absoluta, y para eso se suele requerir que una amplia mayoría de parlamentarios estén presentes. Ahora, nota que si solo hay dos alternativas, si todos deben votar y no se permiten votos nulos ni en blanco, entonces la regla de mayoría simple y la de mayoría absoluta coinciden. Es decir, si por ejemplo el 51% de las y los votantes prefieren la alternativa A por sobre la B, esto implica que el 49% prefiere la alternativa B por sobre la A, y entonces ganará la alternativa A. En el caso poco común, pero no imposible, especialmente en grupos pequeños, de que el 50% prefiera la alternativa A y el 50% la alternativa B, entonces se obtendría un empate. Este empate se evita automáticamente si el número de votantes es impar, y es por esto que la mayoría de congresos unicamerales y las cámaras bajas de congresos bicamerales tienen un número impar de votantes. La regla de mayoría simple es el procedimiento más usado en democracia, y quizás por lo mismo el que se nos hace más natural cuando debemos tomar decisiones grupales. La pregunta es, ¿por qué? La respuesta está en el teorema del matemático estadounidense Kenneth May en 1952, que demuestra que para dos alternativas y un número impar de votantes, la regla de mayoría simple es el mejor procedimiento de elección posible, ya que es el único procedimiento de elección social que cumple con estas cuatro propiedades: ser simple decisivo, igualitario o anónimo, neutral y positivamente receptivo, propiedad también conocida como monotonía. En primer lugar, siempre hay un único ganador, lo que se garantiza con que el número de votantes sea impar, ya que como dijimos, si tenemos un número par de votantes podría haber empates y no se podría decidir siempre cuál es la alternativa ganadora. En segundo lugar, la regla de mayoría simple es igualitaria, porque todos los votantes son tratados por igual, en el sentido que todos los votos valen lo mismo. De este modo, si dos votantes intercambian su voto, el resultado de la votación será el mismo, porque son considerados votantes anónimos. En tercer lugar, el procedimiento de mayoría simple es neutral, ya que cada alternativa es potencialmente elegible. Notemos que si cada votante invirtiese su voto, los que votaban A ahora votan B y viceversa, entonces ganaría la alternativa que antes había perdido. Finalmente, la regla de mayoría simple es positivamente receptiva o monótona,
lo que significa que si un votante que perdió quisiera cambiar su voto por la postura ganadora, entonces no alteraría el resultado de la votación, pues la alternativa que ya ganó, al adquirir más votos, obviamente seguiría ganando. Es importante recordar que este teorema aplica para elecciones entre dos alternativas. Existen otros procedimientos de elección social distintos de la mayoría simple y que podrían cumplir con alguna de estas cuatro propiedades, pero May demostró que solo la mayoría simple cumple con las cuatro al mismo tiempo. En cierta forma, podríamos decir que la primera es una propiedad de completitud, la 2 y la 3 son propiedades de justicia y la cuarta es una propiedad de coherencia o consistencia. Como ejercicio, les sugiero pensar en qué ocurre si una de estas propiedades no se cumple, y verán que igual se trataría de sistemas de votación que se pueden dar en la vida real. Ya, pero ¿y qué pasa si tenemos más de dos alternativas? El teorema de May ya no funciona y la cosa se complica. Con mayoría simple, mientras más alternativas haya, es más probable que la alternativa ganadora tenga un más bajo porcentaje de aceptación, lo que significa un mayor porcentaje de opciones en contra y por tanto una menor representatividad de la opción elegida. Consideremos, por ejemplo, el caso de las elecciones presidenciales de Chile de 2021, donde hubo 7 alternativas en la primera vuelta con estas votaciones. Si hubiésemos considerado el criterio de mayoría simple en primera vuelta, habría sido elegido el candidato José Antonio Kast, con menos del 28% de los votos emitidos. Pero en Chile el voto es voluntario desde el año 2012, por lo que solo votó el 47,33% de los posibles votantes, lo que en realidad le daba a Kast apenas un 13,21% de apoyo de la población. Esto daría a Chile una inestabilidad política enorme. De hecho, el último presidente electo democráticamente antes de que se aplicara la segunda vuelta fue Salvador Allende, quien obtuvo un 36,63% de los votos emitidos y un 30,66% del apoyo total de la población votante, más del doble que José Antonio Kast, pero aún así le significó enormes problemas de representatividad, que junto a otras variables acabaron en un trágico golpe de Estado. Es por ello que ahora, no solo en Chile, una solución parcial para la regla de mayoría simple es que cuando hay varias alternativas y ninguna alcanza el 50% de votos en la primera vuelta, se vayan a una segunda vuelta las dos alternativas que alcanzaron más votos en la primera. Así, con una mayor votación nacional, salió electo Gabriel Boric, con una mucho mayor representatividad que la alcanzada por Kast en la primera vuelta, aunque sin embargo todavía menor al 50%. Pero así como está hecha la votación, no hay manera de saber si las dos alternativas más votadas en la primera vuelta son las que generaron menos descontento para los votantes de las otras candidaturas. O sea, no sabemos si una tercera alternativa habría conseguido más votos que Boric o Kast en segunda vuelta. Esto que estamos hablando cuestiona la tercera propiedad de neutralidad del teorema de May, ya que algunas alternativas podrían estar más relacionadas con otras. Los procedimientos de elección con más de dos alternativas las dejaremos para otros vídeos, porque de verdad es un tema súper interesante y al que se le presta menos atención en procesos electorales. En cuanto a la mayoría absoluta, note que ninguna alternativa alcanzó el quórum necesario, por lo que la única opción en dicho caso habría sido repetir las elecciones. Una ventaja de la mayoría absoluta es que busca alcanzar una mayor representatividad o aceptación hacia la alternativa escogida. Sin embargo, esto podría requerir de múltiples iteraciones de votaciones, en las que entran en juego procesos de discusión, negociación, acuerdos e influencia entre los votantes, siendo los mismos candidatos también votantes, en este caso de elecciones políticas. Una gran desventaja entonces de la mayoría absoluta es su posible ineficiencia, que en procesos legislativos podría llevar a bloqueos de avances en reformas y en elecciones a larguísimos procesos de muchas iteraciones donde finalmente la alternativa elegida quizás no resulte ser la alternativa original de ninguno de los votantes. Un claro ejemplo de esto último fue la segunda elección de directiva de la Convención Constitucional de Chile, en la que la convencional María Elisa Quinteros fue elegida presidenta tras la novena iteración, sin haber obtenido votos en las iteraciones anteriores. Como podemos ver, no hay manera de que las reglas de mayoría cumplan con todas las propiedades de May cuando tenemos más de dos alternativas. De acuerdo al teorema de May, la mayoría simple solo funciona sin problemas para dos alternativas iniciales. Por lo mismo, esto no significa que se deba dudar de los resultados obtenidos en los ejemplos ya vistos. Al contrario, el sistema de elecciones presidenciales en Chile es reconocido en todo el mundo por sus altos niveles de transparencia y eficiencia, mientras que la decisión de optar por la mayoría absoluta en la elección de la mesa directiva de la Convención Constitucional fue un ejercicio de innovación y de alta democracia,
que buscó alcanzar mayores estándares de representatividad, pero que evidenció justamente las desventajas de la mayoría absoluta en sistemas de votación con múltiples alternativas. Y bueno, a modo de conclusiones, ese sería el teorema de May, que demuestra que la mayoría simple es el mejor procedimiento de elección social cuando se tienen dos alternativas. Sin embargo, pudimos ver ejemplos concretos en que la cosa se complica bastante cuando aumentamos el número de alternativas. Para más de dos alternativas, las democracias van haciendo lo que pueden. El problema es cuando no toman en consideración lo que nos dice la teoría. A lo largo de estos vídeos iremos viendo más ejemplos de todo el mundo, donde notaremos que algunos procesos de toma de decisiones no se han llevado siempre de la mejor forma. Así que ya saben, si se quieren ir de fiesta con sus amistades, lo mejor es tener solo dos alternativas entre las cuales elegir. Nos vemos en una próxima. Saludos.